cuánto se requiere, cuántos recursos se requerirían para levantar el sector eléctrico del país, y si tú sabes un estimado de cuánto tiempo pudieran ver los venezolanos mejoría si se invierten esos recursos, no se los roban, se invierten, y en cuánto tiempo la gente podría ver mejoría. Te cedo la palabra y con tu comentario terminamos. Bueno, mira, yo antes de dar los números, porque los tenemos, porque en el Plan País hicimos un trabajo con asesores internacionales sobre el tema, yo quisiera decirte dos cosas. Hay una dimensión humana en este problema eléctrico, que es el sufrimiento de las personas porque no tienen electricidad. Pero también aquella persona que tenía su televisor y se le quemó por una baja eléctrica, se le quemó el motor de la nevera, se le quemó el televisor, y en fin, hay un drama y una dimensión humana del problema. La familia que perdió su televisor, que bueno, la nevera, o sea, ¿cómo compro una nevera ahora? ¿O cómo compro un televisor? Ese es un tema. Toda la lavadora. Bueno, sí. Sí, sobre todo estos aparatos que están conectados permanentemente, como el caso de la nevera, el televisor, una baja de voltaje y no tiene el aparato del protector, quema el equipo, ¿no? El otro es que llegamos al absurdo, no sé si tú te recuerdas del gran apagón del año 2019, era marzo de 2019, se fue la luz en todo el país. Bueno, la explicación que dio Maduro fue que había un rayo láser que tiraron desde Washington, en los Estados Unidos, y penetró los 3 niveles del sótano de la sala de máquinas, que es una unidad fortificada con paredes de concreto armado en el estado Bolívar, en la represa del Guri, y tumbó los sistemas. O sea, llegamos al absurdo y al acto demencial de pensar que eso había sucedido ellos, para nunca asumir su responsabilidad de lo que se robaron, de la mala administración. Ahora, entrando ya en materia, Venezuela, el problema en Venezuela no parece ser la generación eléctrica, porque Venezuela tiene la represa del Guri, que está ahí, las turbinas están allí. Se trató de construir un sistema en Macagua 2, hay un préstamo de 600 y tantos millones de dólares del BID, esa plata prácticamente está perdida. La turbina la compró Chávez a una empresa argentina cuando Néstor Kirchner, y las empresas fueron un fracaso. El tamaño de las empresas no calzaban en la bóveda para la cual fueron construidas. Eso fue un auténtico desastre. Pero el hecho es que la única institución, mejor dicho, con el flujo de caja del Estado venezolano no se resuelve el problema. Porque el Estado, la plata que tiene, y tiene plata, ¿verdad? No da para una inversión como la que vamos a mencionar. Para lograr mejorar la transmisión, es decir, de la generación a la transmisión, que desde el Guri, a través del sistema interconectado, llegue a Caracas, y llegue a Rocaribe, y llegue a Huiria, y luego te agarra el occidente del país con la interconexión a Táriba, a los pueblos más lejanos, ¿cómo llaman? A Maracaibo, a Perijá, entre otros municipios del estado Zulia, se requiere inversión. Hay una estimación que habla de 1.200 millones de dólares que se pudiesen conseguir con la Corporación Andina de Fomento, porque el BID no puede prestar plata ahorita a Venezuela, porque Venezuela está morosa, para poder acondicionar el sistema y poder proveer de luz, de electricidad, sobre todo a las regiones críticas, que básicamente son el estado Zulia, el estado Falcón, el estado Táchira y el estado Mérida. Y creo que con esa inversión se pudiese mejorar un poco la situación mientras se atiende el Guri, y el Guri canaliza la transmisión hacia los estados más cercanos, que son, digamos, Anzoátegui y el estado Sucre y Nueva Esparta, que también tiene un problema. Nueva Esparta, el estado de Nueva Esparta se alimenta del llamado el agua, pues, y la electricidad de tierra firme, pero hay problemas allí con el estado de Nueva Esparta muy propenso a las fallas eléctricas. Yo diría que con 1.200 millones de dólares se puede estabilizar el sistema. Insisto, el problema no es generación, se está generando, el problema es la distribución. Bueno, aquí se llegó el caso de que se caía la electricidad porque se quemaban unas ramas en la interconexión, las ramas cogían fuego, no había el mantenimiento, quemaban la línea de transmisión, se caía la electricidad. Entonces, cuando hay sequía,
es porque hay sequía y cuando llueve es porque llueve. Entonces, siempre encuentran una excusa para no asumir su responsabilidad. En cuánto tiempo pudieran ver mejora? Yo sé que tú no eres ingeniero eléctrico, pero ¿en cuánto tiempo, de acuerdo a lo que tú has estudiado, teniendo los recursos, en cuánto tiempo se pudiera ver mejora en el sector? O sea, el Zulia, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo el Zulia pudiera cambiar la situación eléctrica en el Zulia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se requiere? ¿Un año, 2 años, 3 años? Yo la verdad que desconozco los tiempos de ejecución de un proyecto en este momento en el Zulia para levantar el servicio en el Zulia. Efectivamente, no soy especialista en la materia, pero participé en todas las reuniones con gente, inclusive con venezolanos que estaban antes en la electricidad de Caracas, que ahora están en República Dominicana, en Guatemala y en otros países, con la compañía AES, que era la propietaria de electricidad de Caracas, que fue expropiada por Chávez. Pues recordemos, el problema lo inició Hugo Chávez en el año 2007, cuando estatizó todas las empresas eléctricas. La electricidad de Caracas fue fundada en 1890, por allí, por finales del siglo XIX, por Ricardo Zuluaga. Fíjate tú, Enrique, en el año 1800, ya para comienzo del siglo XX, en 1900, la ciudad de Nueva York tuvo la primera casa que tuvo electricidad en Nueva York, fue la casa de JP Morgan, un banquero, cuando Thomas Alva Edison le puso la electricidad. Y apenas 10 o 15 años después, ya en Caracas había electricidad. En Caracas, o sea, para que nos veamos el avance que tenía la ciudad de Caracas. Bueno, eso lo destruyó Hugo Chávez, lo comenzó a destruir Hugo Chávez cuando empezó a estatizar esas empresas y a dársela pues al PSV para que la manejara. Bueno, según los que yo escuché de especialistas, en 6 meses, con una inversión entre 1.000 millones y 1.200 millones de dólares, se pudiese estabilizar la continuidad del servicio eléctrico en el estado Zulia, ¿verdad? Mientras se hacen otras inversiones mayores, porque insisto, el problema está en que si se reactiva la producción petrolera y se empiezan a encender las bombas para extraer petróleo, empieza a restar electricidad y kilovatios a la parte residencial, ¿no? Igual pasa en el estado Bolívar, de manera tal que yo creo que el mensaje de aquí es que si hay solución, hay que buscar la inversión, hay que buscar gerencia, pero no podemos, eso yo quiero insistir en esto, no podemos darle la plata a Maduro y a su régimen para que la administre, porque si no se la van a robar otra vez y nos vamos a ver aquí en 2 o 3 años igualito diciendo que fracasamos. Tiene que haber un sistema de Contraloría internacional, inclusive, donde plata que se ponga tiene que estar sujeto a una supervisión internacional, porque si no desaparecen el dinero tal cual desaparecieron los más de 30.000 millones de dólares que le aprobó la Asamblea Nacional al gobierno de Chávez desde el año 2019, cuando decretó la emergencia eléctrica, y ahora estamos en peor situación que en el año 2009. Y se va el agua, llega el agua y se va la luz. Entonces cuando hay luz no hay internet. Llega el internet y se va el cable. No, esto es un verguero. Ya no hay yo qué hacer.